amigos? Pues es que se nos quedaron un chorro de cosas, como dicen, en el tintero, con el gran periodista Osvaldo López, que hace un análisis de cómo cambió cómo se veía los que vendían mota, ¿no? Sí, Mi abuela en la Revolución decían solo los sardos traían sus churros, ¿no? A que de repente ya te digan que, ay, nana, ¿quién es pues el Chapo y el Mayo y la fregada? Oye, Osvaldo, nos decías que se le pudo invertir más a todo lo que es la seguridad y por otro lado que muchas empresas extractivistas, o sea, mineros, vamos, les convenía... ¿Maderas preciosas? O maderas preciosas, es decir, que no querían aventarse un pex con los pobladores, con los ambientalistas, pues dejaban que el narco hiciera su chambita, dejaba vacío ese pueblo y órale, ya entraban con Ahí Tokio. está Michoacán. Ahí está Michoacán, hablábamos de la guerra que nos ocultan y todo. Oye, yo recuerdo un momento muy fuerte, cuando acababa de tomar posesión AMLO, como a los 2 días, y que fue a visitar al ejército y se estuvo ahí varias horas y salió con un discurso totalmente diferente de no podemos permitir que se militarice a que ahora construyen aeropuerto, Tren Maya y ya van a tener la Guardia Nacional. Yo siempre digo, ¿qué pasó en esas 3-4 horas que estuvo allá adentro? ¿Cuál fue el problema? Bueno, es una pregunta clave, esencial, y yo creo que es muy pertinente plantearla cuando hablamos del tema de la guerra contra las drogas, porque en realidad es el trasfondo que mueve mucho de esta política violenta, militarista, que en realidad es muy sintomático de lo que ocurre a nivel global, es decir, en el nombre de la seguridad nacional contra diferentes enemigos. Ajá. En nuestro caso es el narco, pero en otros países es el terrorismo, es la migración, el movimiento humano simplemente activa estas narrativas, se militarizan fronteras, se hace un gasto público enorme en armas y se hace permisible la violencia de Estado en contra de los más vulnerables. Esto es lo que el activista Jeff Kauper ha llamado la guerra contra el pueblo, ¿no? Y creo que es muy importante tenerla a la mano porque tú me preguntabas hace un momento quiénes son los más beneficiados de esta supuesta guerra contra el narco. Yo hablaba de los estadounidenses en primera instancia, pero a nivel doméstico pues son nuestras fuerzas armadas, es nuestro aparato de seguridad y la clase político-empresarial que los instrumentaliza con fines extractivos, políticos muy específicos. Entonces creo que sí hay una continuidad de la racionalidad de guerra, de la forma de imaginar que se ha impuesto en nuestro país desde los años 90 y pensar que estamos en un tipo de conflicto armado que necesariamente requiere del ejército para aplacarlo. Y creo que sí, algo pasó en esa reunión y en estos primeros 3 años del gobierno de López Obrador que lo han, digamos, reinscrito a la lógica de la militarización y del combate al narco vía las Fuerzas Armadas. Y es muy penoso, pero creo que es un reclamo que tenemos que hacer como ciudadanía. Debo agregar que no es solamente, desde luego, en contra de el tema narco, sino también la migración, que es probablemente otro de los aspectos más vergonzosos del gobierno de López Obrador actualmente, ¿no? La lógica anti-inmigrante que tanto daño hace a los migrantes que están tratando de sobrevivir desde Centroamérica hacia nuestro país y que pues en el nombre de nuestra seguridad y más bien aplacando también nuestro racismo sistémico, pues están violentando sus derechos. Bueno, lo que se decía desde Peña, abogando por su seguridad, la de claro, ellos, para que aquí no los maten los narcos, pues mejor no los dejamos entrar, sí. ¿No? Que hasta para eso ha servido la imagen del narco. Claro, para justificar esa violencia en contra de ellos. Ahora, me preocupa como cuando tú dices, o sea, si hay alguien dictando línea mucho más arriba. Ese día, cuando ya se supone que ya acaba el juicio del Chapo, ya lo enchiqueran ahí en 10 pisos bajo tierra, o sea, como ni que Aníbal Lecter, ni que nada, güey. Allá va pa'l tambo. Y que dice Obrador, ya se acabó la guerra contra el narco, y en plena mañanera se para el de Marina y dice,
pero acaba de surgir el cártel Santa Rosa de Lima con el huachicol, y estos sí son el demonio encarnado. Bueno, que tenían su Malverde, ¿no? El santo niño huachicolero, que es esto registro también en mi libro. Sí, claro. O sea, a ver, alguien le corrigió ahí mismo la cartilla en plena mañanera al presidente. Pues mira, ¿qué pasó? No sé si es alguien en particular, sino más bien es una tendencia ya tan internalizada en las Fuerzas Armadas, que ellos necesitan un constante escenario de guerra para poder mediar en lo político, para tener influencia y para tener presupuesto y gozar de él y usarlo, que desde luego pues estas ficciones de un nuevo cártel son muy útiles. También desde luego están en sintonía con las agendas militaristas estadounidenses, que son las más interesadas en que nosotros sigamos discutiendo estas cuestiones de traficantes. Ahora míralo con la detención de Caro Quintero, ¿no? Tienes a medio país de cabeza porque detienen a un señor de 60 y pico años, solo ahí en la sierra, ¿no? Y pareciera que estamos, no sé, deteniendo al gran genocida o algo así, ¿no? Oye, sin duda es un delincuente. Hasta la familia cobraba en la DEA. O sea, bueno, pero eso es justo la pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros como país necesitamos volver un problema doméstico tan importante, la captura de un traficante de quinta fila, que en realidad es tan irrelevante como lo fue en su momento? Y esto es algo y yo sé que causa estupor cuando lo digo entre quienes cubren cuestiones de narco, pero alguien como el Chapo Guzmán, que más allá de lo que nos decían en los trabajos periodísticos, pues resultó ser, y esto lo dice su propia defensa en el juicio, pues un traficante más bien de segunda fila, o sea, alguien que ni siquiera era el jefe del supuesto cártel, que con su detención no pasó absolutamente nada, que no tenía ninguna fortuna y que además pues se va a quedar los restos de los años que le quedan de vida pues en una prisión de la que no va a poder escapar. Entonces me parece que es muy importante que replanteemos todo esto y que volvamos a pensar más bien justo en la pregunta que tú te haces hace un momento: ¿cómo es que llegamos a vivir en esta era de militarización? ¿Cómo es que aceptamos que estamos en una suerte de guerra continua? ¿Y cómo poder salir de este discurso de guerra, que es lo que más debería de preocuparnos, y no si van o no a extraditar? ¿Tienes alguna propuesta de cómo salir? Porque pues es inquietante. Pensé que en el terrorismo es más o menos lo mismo. Uno Osama Bin Laden ahí envejecido, metido en una cueva. Claro. Y que el chido era el doctor. Y ¿no? el chido era además su doctor, que lo cuidaba del corazón y no él. O sea, ¿en qué momento nos vendieron la imagen de Escobar y de otros? ¿Cómo le damos la vuelta a nosotros que diario hablamos de descabezados? Claro, bueno, es una pregunta complicada. Yo aporto alguna posible respuesta, digamos, para comenzar a hablar de ese modo hacia el final de mi libro, cuando sugiero que parte del problema es que el narcotráfico ha sido nombrado como nuestro problema central, pero en realidad creo que nuestro problema central es la agenda de seguridad nacional que genera narrativas de enemigos domésticos, porque eso es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como tú señalabas recordando esa rueda de prensa. Podemos quitar al narco de la mesa, pero aparece el huachicolero, aparecen los migrantes, aparece el cártel de Caborca, aparece lo que tú quieras que aparezca. La mataviejitas, vamos, o sea, lo que haga falta ahí. Los traficantes de aguacate, lo que sea, ¿no? Es decir, la seguridad nacional es un dispositivo narrativo, sobre todo, que puede llenarnos de monstruos el país y de pesadillas cada vez que se requiera. Entonces creo que lo que yo señalo en mi libro hacia el final es que debemos distanciarnos de esa plataforma en general, digamos, suspender como política pública la idea de la seguridad nacional y más bien pensar pues, en el bienestar ciudadano, crear un tipo de agenda de seguridad. Pero eso que no quería hacer AMLO. Claro, por eso él decía abrazos, no balazos. ¿Por qué siguió la violencia? Porque él sí quería darle la vuelta a la tuerca. Sí, yo creo que no lo sabemos aún, pero tú ya aludías parte de esa sospecha, pues de que la presión militarista por un lado doméstica y la presión estadounidense por otro parecen haber conseguido virar los propósitos de su agenda de pacificación, y pues sí es lamentable, y tenemos que entonces que seguir continuando con el reclamo ciudadano de verdaderamente deslindarnos de la agenda estadounidense de seguridad nacional y de sus usos domésticos en México.
Osvaldo, tus redes, ¿cómo podemos platicar contigo? ¿Dónde publicas cotidianamente? Aparte de que tienen que conseguir esos libros, son impresionantes. Adelante. Pues estoy solamente en Twitter. Mi Twitter es Osvaldo, _Zavala con Z y B chica. No tengo Instagram porque ya de plano no soy de esa generación. No sé, no más bien no me siento invitado a esa zona de las redes sociales. No la entiendo. Tengo Facebook, pero la verdad es que no lo uso mucho. Más bien es como para subir fotos para que mi mamá vea a los niños. entonces no tengo en realidad más que Twitter, pero sí en Twitter sí estoy activo y sí checo los mensajes y veo ahí la todo. Osvaldo, qué honor, muchísimas gracias.